Seguimos en Corresponsales en Línea y, como decíamos, en este conflicto también escuchamos, Sofía, todas las campanas. En este momento estamos en contacto justamente con el embajador de la Autoridad Palestina en Chile, el señor Imad Nabil Hadaa. Buenos días, Imad. Buenos días, ¿me escucha? Buen día. Buen día. Muy buen día a usted, a todos nuestros oyentes. Muchas gracias. Embajador, ¿usted coincide con lo que nos acaba de decir Lior Hayat, el portavoz de la Cancillería israelí? Es decir, Hamás, las pretensiones de Hamás son justamente, digamos, esta ideología musulmana extremista y son ellos los que están causando esta guerra horrorosa. Bueno, la verdad es muy triste escuchar un portavoz de la Cancillería israelí con sus mentiras, con sus burlas. Solo quiero empezar preguntándole una pregunta. Él cree, si no había ocupación de Cisjordania, una humillación al pueblo palestino en Cisjordania, si no hubo un sitio en Gaza, impidiendo al pueblo palestino en Gaza, en Cisjordania, a vivir una vida normal, si no había ocupación israelí, si no había violación de la legalidad internacional y los derechos humanos en estos territorios, ¿había alguna necesidad para tener jamás a tener rebelión palestina contra la ocupación israelí? Hay que reconocer que es la culpa de la ocupación, es la culpa de la arrogancia israelí, y todo lo que más son frutos de esa situación impuesto por el gobierno sionista de Israel. Sí. Hola, embajador, lo saluda Silvia Pisani desde Washington, y quería hacerle una pregunta. No sé si tendrá información sobre esto, pero estamos escuchando que en este momento Israel autoriza a población palestina a volver a sus casas o lo que queda de ellas luego de los ataques. ¿Qué información tiene usted que pueda darnos sobre si este retorno se está produciendo y, en definitiva, qué garantías hay, qué encuentra esta gente cuando llega a este lugar, a lo que era su casa, y qué garantías hay de que los ataques no se produzcan de nuevo? Quiero decir, esta autorización a volver a tu casa. Volvemos a la misma pregunta. ¿Hasta cuándo esa arrogancia israelí? Cuando quieren, destruyen casas, y cuando quieren, permiten a la gente a volver a los escombros de sus casas. Me gusta que alguien, si el portavoz de la Cancillería israelí aclara cómo fue la burla, la mentira, el engaño de anunciar el secuestro de un oficial israelí anteayer. Hoy anuncian que ellos lo tienen, hoy por la tarde va a enterrarlo. ¿Cómo va a decir el presidente Obama, que salió anteayer con todo el entusiasmo pidiendo de Hamás el regreso inmediato del soldado? Hoy el presidente Obama descubre que era una mentira. ¿Hasta cuándo va a seguir la arrogancia y la mentira israelí contra el mundo? Y volviendo a decir, el único salida de esa situación que Israel tiene que retirar su ocupación de todo el territorio palestino, a quitar el sitio de Gaza, ese burla que lo hicieron en el año 2005 anunciando el retiro de Gaza, cambiando a Gaza en el campamento de concentración más grande en la historia de la humanidad. Encerraron 1.800.000 personas en 300 kilómetros cuadrados, controlando hasta el aire que puede respirar esa gente. Por eso hay Hamás, por eso hay resistencia palestina, por eso hay cohetes palestinos. El momento cuando Israel retira su ocupación, ya no hay necesidad de tener nada de eso. Bueno, pero usted de alguna manera está justificando, digamos, la guerra. ¿No se podría haber ido, embajador, a un diálogo? Porque usted está justificando una acción terrorista de alguna manera. Si esta situación existe, podría haber existido un tipo de diálogo por parte de Hamás y las autoridades israelíes. El único terrorismo que estamos viviendo es el terrorismo que dirige el Estado de Israel, siguiendo ocupando nuestro territorio, humillando nuestro pueblo, burlando de la legalidad internacional. Sobre el diálogo nosotros estamos bien conscientes. Anunciamos desde el año 93, cuando la firma de los acuerdos de Oslo, que el único camino para establecer un paz duradero en la zona son las negociaciones entre gente civilizada.
Embajador, habla Cristina Vega desde Brasil. Perdóname, desde el 94 al 96 tuvimos un diálogo muy fructuoso entre el presidente palestino Yasser Arafat, el primer ministro aquel entonces Yitzhak Rabin. Aquí sale una pregunta: ¿quién asesinó a Yitzhak Rabin? O con ese asesinato asesinaron una persona o asesinaron un proceso político que podía dirigir a la paz. Últimamente, hace 9 meses, iniciamos un proceso de negociaciones. ¿Qué pasó durante ese proceso? Israel aumentó la colonización de Cisjordania, aumentó la judaización del Estado, la ciudad de Jerusalén, no liberó el cuarto partido de los presos palestinos secuestrados por el ejército israelí. Ellos hablan de nuestras violaciones. Bueno, embajador, volviendo al tema de ahora, de lo que pasa ahora, la cantidad de palestinos que han muerto, que están muertos, se debe al hecho de que Hamás utiliza escudos humanos. No utiliza escudos humanos, mi hija. Gaza son 300 kilómetros cuadrados. Gaza es donde vive la concentración o la densidad más alta de población en el mundo. 1.800.000 personas encerrados en 300 kilómetros cuadrados. No hay un lugar sano en Gaza, no hay un lugar protegido en Gaza para llevar los niños ahí. Los llevaron los niños a las mezquitas, los israelíes lo persiguieron a las mezquitas, los llevaron los niños a las escuelas de las Naciones Unidas, la agresión israelí lo persiguió hacia las escuelas. Después viene a decir que estamos usando niños. No hay posibilidad en Gaza de protegernos de la agresión, genocidio israelí. Daniel Raimond, vos desde París, ¿querés hacerle alguna pregunta? Daniel Raimond desde París. Señor, la ONU enviará una comisión para investigar las supuestas crímenes de guerra de Israel y Hamás en Gaza. ¿Cuál es la opinión de la autoridad palestina sobre esa posibilidad? No es solamente falta en mandar investigadores o observadores, hay que mandar protección internacional en el Gaza o hacia Jordania. Porque vemos cascos azules en todo el mundo, pero cuando llega a la protección de los civiles palestinos en Palestina ocupada, ya no hay observación. No es falta observación, falta fuerzas de protección del pueblo palestino de la bestialidad israelí. Bueno, muchísimas gracias, embajador. Muy interesante su postura. Vamos a seguir hablando con usted y esperemos que pronto, de alguna manera, se termine este horror. Gracias a ustedes, yo también quiero confirmar el deseo del pueblo palestino, haber paz en ambos lados, por nuestra convicción. El único camino para poder convivir juntos en esa tierra bella es dejar la arrogancia, sentarnos como civilizados a negociar el futuro bueno que merecen nuestros hijos, ambos lados. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Corresponsales en línea. La 1110, desde el mundo a Buenos Aires.